Hola, soy el doctor Luis García, docente de la Cátedra B de Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tengo como objetivo presentar la patología quirúrgica del intestino delgado y analizar eh, las patologías más frecuentes, como por ejemplo el divertículo de Meckel, la obstrucción intestinal, la isquemia mesentérica, las fístulas enterocutáneas, los tumores y por supuesto que como objetivo es tratar de conocer la etiología y fisiopatología de estas enfermedades, secuenciar los pasos para efectuar un diagnóstico correcto con sus opciones terapéuticas. Así que esto lo tengo como objetivo y espero serles útil. Dentro de la anatomía del intestino delgado hay que considerar que el mismo está formado desde el duodeno, el yeyuno y el ilion, un promedio de unos 4 a 6 metros de longitud. Tenemos que considerar también su estirpe histológica, en donde el intestino delgado tiene una mucosa con sus vellosidades, con sus criptas, una submucosa y que está en límite con la capa muscular circular, y ahí vamos a encontrar los elementos venosos, arteriales, linfáticos. Vamos a encontrar también un plexo nervioso, y después viene la capa propiamente muscular circular y más externamente la capa muscular longitudinal, y entre ellas también otra vez otro plexo nervioso y la serosa. Es fundamental tener en cuenta que estos segmentos del intestino delgado son los que se encargan de la absorción de los nutrientes, como los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los oligoelementos, y tenemos que considerarlos porque de ello depende nuestras tácticas quirúrgicas ante determinadas patologías, tratando de preservar lo más que se pueda segmentos del intestino delgado. Dentro de la anatomía hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre el yeyuno y el ilion. El primero es de calibre mayor, mientras el ilion un calibre menor. El yeyuno tiene una pared más gruesa, el ilion tiene su pared más delgada. El yeyuno tiene pliegues más prominentes, diferentes al ilion, que tiene pliegues menos prominentes. El yeyuno tiene menos, el mesenterio tiene menos tejido adiposo, distinto al mesenterio del ilion, que es más adiposo. Los vasos son rectos y largos en el yeyuno, mientras que en el ilion vamos a ver vasos curvos y pequeños. Y la longitud del yeyuno es un 40% en relación al 60% de longitud del ilion. Es importante también recordar la irrigación. El duodeno está irrigado por ramas del tronco celíaco y de la arteria mesentérica, mientras que el yeyuno y el ilion está irrigado por la arteria mesentérica superior. Y el drenaje está dado tanto el venoso como el linfático, el venoso por la vena mesentérica superior y el drenaje linfático a cargo de los ganglios mesentéricos. Las patologías quirúrgicas más frecuentes del intestino delgado las podemos clasificar en congénitas, mecánicas, vasculares, tumorales, malabsortivas, inflamatorios y otras entidades. Vamos a empezar con las congénitas. En este caso hablar del divertículo de Meckel. ¿Cómo lo definimos? Es una anomalía congénita en forma de evaginación en el borde antimesentérico
del intestino delgado. Aquí podemos observar diferentes imágenes en donde se aprecian los divertículos en la zona, en el borde antimesentérico, los divertículos que fueron referidos por Johann Friedrich Meckel. Él no fue el primero que lo describió, él le dio la matiz embriológica del divertículo. En cuanto a la epidemiología, hay que decir que es la anomalía congénita más frecuente. Aparece en el borde antimesentérico, se encuentra habitualmente entre los 45 a 60 centímetros de la válvula iliocecal y es un verdadero divertículo. En la fisiopatología tenemos que considerar al conducto ónfalo-mesentérico o vitelino que no se oblitera. Habitualmente sucede el cierre a la 8ª semana del desarrollo embrionario, pero para que aparezca el divertículo de Meckel, obviamente que ese cierre no se produce. Hay lo que se llama la regla de los 2 en relación al divertículo de Meckel. ¿Por qué? Porque 2% de la población lo padece. La relación entre hombre y mujer es de 2 a 1 y el diámetro en centímetros de la luz de los divertículos habitualmente es de 2 centímetros. Y dentro de la mucosa de los divertículos pueden aparecer 2 tipos de tejido heterotópico, gástrico y pancreático. Y habitualmente se ve en menores de 2 años los divertículos. Clínicamente son asintomáticos en un 95%. Y los sintomáticos se presentan, por ejemplo, a través de una hemorragia, el 50% de ellos, sobre todo en niños, o de una inflamación del divertículo, una diverticulitis, el 15% de casos, con lo cual nos lleva a tener que hacer el diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda porque su presentación clínica es similar. En algunos casos hay atipía de los divertículos en un 0,5 a 3% y los tumores más frecuentes son los tumores carcinoides dentro del divertículo. Otras veces, otra forma de presentación del divertículo es porque produce una obstrucción intestinal y en otras circunstancias aparece en la hernia denominada hernia de Littré, formando parte del contenido del saco herniario. El diagnóstico, puede ser incidental. Al realizar una cirugía, una laparotomía, una laparoscopía por otra causa, nosotros nos encontramos con un divertículo de Meckel. Es importante hacer la anamnesis, el examen físico, y dentro de los exámenes complementarios, ayudarnos con la radiografía, con una buena ecografía o una endoscopía. También es útil la tomografía con contraste y en caso de hemorragias, por ejemplo, la gammagrafía. Aquí podemos observar en una radiografía en donde se ve como causa de una obstrucción la dilatación de las asas intestinales y se visualiza un divertículo ahí, donde está marcando la flecha, ¿no? Por supuesto que podemos contar con la ecografía siempre y cuando tengamos un buen ecografista que nos marque el divertículo o un estudio contrastado de una tomografía en donde podemos ver bien la presencia del divertículo. Por otro lado, la gammagrafía nos puede mostrar si hay alguna zona con tejido heterotópico, ya sea gástrico o pancreático, formando parte de la mucosa del divertículo. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos nosotros? En los asintomáticos se prefiere no resecar. Ahora, los sintomáticos, sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Por ejemplo, una diverticulectomía, es decir, una resección en cuña como se ve en la primera imagen. Y en otras circunstancias podemos tomar la decisión de realizar una resección intestinal
incluyendo el divertículo, por supuesto, con una anastomosis término-terminal. Otra de las patologías frecuentes del intestino delgado es la obstrucción intestinal. Respecto de la epidemiología, bueno, los lactantes, 10% de mortalidad está relacionada a malformación congénita o una hernia que me produce una obstrucción intestinal. En los jóvenes es más frecuente la presencia de hernias inguinales que producen una malrotación o, por supuesto, desencadenan una obstrucción de los intestinos. Algunas veces, sobre todo en jóvenes, aparecen adherencias, punto de partida para una obstrucción intestinal. Y en los más adultos, divertículos o neoplasias pueden desencadenarme la obstrucción. ¿Cuáles son las causas de obstrucción intestinal? Bueno, tenemos causa intraluminal, como los cuerpos extraños como por ejemplo banditas elásticas que algunos pacientes ingieren, o cálculos que me van a desencadenar un hilio biliar, por ejemplo. Causas de carácter intramural, como los tumores de la pared, o estenosis producto de una enfermedad de Crohn, o alteraciones de la pared producto de una enfermedad infecciosa como la tuberculosis, o una diverticulitis que me alteró la pared, o una radiación, ya que el paciente por ahí está recibiendo tratamiento oncológico y me altera la pared. Causas de obstrucción intestinal extrínsecas, adherencias, o hernias, o abscesos intraabdominales, o tumores. Aquí observamos en las imágenes, por ejemplo, un cálculo dentro de la luz intestinal. A la derecha vemos la imagen, una adherencia por donde perfectamente puede pasar alguna asa intestinal y quedar atrapada. En la otra imagen vemos la pared del intestino delgado ocupada totalmente por un proceso tumoral. Y en la última imagen, la famosa hernia de Littré, en donde se ve el divertículo de Meckel formando parte del contenido del saco herniario, en una hernia complicada, por supuesto, que me ocasiona una obstrucción intestinal. Una vez que se produce la obstrucción intestinal, lo que vamos a tener es un aumento de aire y líquido intestinal. Esto me condiciona la aparición de dolor cólico, diarrea. Voy a tener al paciente con distensión. Hay un aumento de la presión intraluminal e intramural. Esto me va a producir una disminución de la peristalsis, con lo cual va a haber una disminución de la microvascularización. Y si eso sucede, voy a tener una isquemia en algún sector de la pared intestinal. Y si continúa esa isquemia, voy a tener necrosis. ¿Cuál es la clínica, la forma de presentación de la obstrucción intestinal? Voy a tener un dolor tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea seguida de constipación, distensión, aumento luego desaparición de los ruidos hidroaéreos, eliminación de gases. Puedo tener hasta 6 a 12 horas. Puedo tener fiebre. El paciente puede presentar taquicardia, taquipnea, oliguria. Y el diagnóstico lo voy a realizar con una buena anamnesis, sobre todo preguntándole si tiene cirugías previas, un buen examen físico. Dentro del laboratorio puedo obtener leucocitosis o acidosis. Y en las imágenes, voy a ver en las radiografías imágenes propiamente de niveles hidroaéreos, dilatación de las asas intestinales. En la tomografía con contraste, tiene que ser oral y endovenoso, también voy a visualizar imágenes muy típicas de obstrucción intestinal. Aquí tenemos una radiografía de una obstrucción intestinal en donde vamos a visualizar la famosa tríada radiológica. La tríada está formada por asas dilatadas mayores a 3 centímetros,
que perfectamente se ven en la imagen, niveles hidroaéreos, que se ven muy bien, y escaso aire en el colon. Esa es la triada radiológica de la obstrucción intestinal. ¿Cuál es el tratamiento para la obstrucción? Bueno, un buen acceso venoso periférico, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir un poco la gran distensión que tiene el paciente, y por supuesto la cirugía de acuerdo a la causa que produce la obstrucción intestinal. Si es una brida, liberación de la brida, ya sea por una cirugía a cielo abierto o por laparoscopía, o realizar, en el caso por ejemplo de una obstrucción por un cálculo, realizar la apertura del intestino, una enterotomía, y extraer el cálculo o el cuerpo extraño que puede existir, ¿no? En el caso de ser un proceso tumoral, resección con margen de seguridad y anastomosis término-terminal. Unas palabras respecto al hilio paralítico, que no es una obstrucción intestinal, pero que sin embargo es un síndrome clínico ocasionado por alteración de la motilidad intestinal y se caracteriza por ser temporal e irreversible. Mayormente es posquirúrgico y es muy parecida la presentación clínica o muy semejante, la del hilio paralítico, a la obstrucción del intestino delgado. ¿Por qué? Porque el paciente tiene en ambos intolerancia a los líquidos y sólidos, tiene náuseas y vómitos, tiene ruidos hidroaéreos escasos, ausencia de evacuaciones y distensión abdominal. Es interesante notar que en el hilio paralítico hay una peristalsis inefectiva, no propulsiva, pero no hay compromiso vascular y no existe una obstrucción real. La actividad motora, aunque disminuida, nunca está ausente. Y como causas, por ejemplo, en las agudas tenemos posquirúrgicas, ¿no?, como causa para el hilio paralítico, o alteraciones del medio interno, o puede estar presente en una pancreatitis, en una neumonía, en una uremia. Y crónicas, para que me dé un hilio paralítico, las miopatías, el feocromocitoma, algunos fármacos, hipoparatiroidismo. El diagnóstico lo voy a hacer con una buena anamnesis, con el examen físico, y dentro de las imágenes voy a utilizar la radiografía o la tomografía, que me va a marcar bien la zona de los niveles que se ven, pero no como causa de una obstrucción intestinal, sino como una alteración en la motilidad solamente. El tratamiento, tengo que realizar un correcto acceso venoso periférico, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el aire de los intestinos, realizar una corrección del medio interno, y esto va a ser en todo caso el tratamiento más que nada clínico y no quirúrgico. Otra de las entidades nosológicas que se presentan en el intestino delgado es la isquemia mesentérica. Y su fisiopatología está dada por diferentes ítems. Por ejemplo, el vaso es la arteria la que está afectada o es la vena la causal de la isquemia mesentérica. El calibre de ese vaso, ¿es un calibre grande o es un calibre pequeño? El mecanismo por el cual se produce la isquemia, ¿es producto de una embolia o de una trombosis o de un vasoespasmo? Esto tengo que analizarlo y evaluarlo. La forma de presentación, su inicio, ¿es agudo, es subagudo o es crónico? La extensión, ¿es localizada, es pequeña, es focal o es masiva? La reversibilidad, es decir, ¿hay posibilidad de que esto se revierta o ya es imposible? ¿Y los signos peritoneales están presentes o están ausentes? Todo esto constituye de alguna manera los parámetros de la fisiopatología. Fíjense que las causas de la isquemia mesentérica en un 50% está dada por el embolismo de la arteria mesentérica superior.
Un 25% lo da la trombosis de la arteria mesentérica superior. Un poco menos, un 20%, es una causa no oclusiva, vasoespasmo, y un escaso 5% una trombosis de la vena mesentérica. Por eso es que vamos a hablar de la oclusión de la arteria mesentérica, que es la que proporcionalmente la que más presenta la isquemia. Constituye el 1% de los abdómenes agudos y la causa más común es un émbolo en la arteria mesentérica superior. Por lo tanto, tenemos que analizar las causas de embolia en el paciente. Si el paciente está cursando una fibrilación auricular, si cursa una valvulopatía mitral, si tiene antecedentes o se está cursando un DIAN o una endocarditis, o si tiene alguna lesión aórtica aneurismática, o si el paciente tiene trastornos trombóticos, ¿no? Aquí vemos en las imágenes esquemáticas cómo se produce una obstrucción de la arteria mesentérica, obviamente un émbolo, que va a condicionar la aparición de un área de isquemia. Acá tenemos bien delimitado la zona del intestino delgado que está afectado por esa isquemia, ¿no? Este caso obviamente nos va a llevar a tener que hacer una resección segmentaria. ¿Cuál es la clínica de la oclusión de la arteria mesentérica? Hay dolor abdominal periumbilical, hay distensión abdominal, reacción peritoneal, náuseas, vómitos, tenesmo, diarrea inicial, hay sangre en las heces, hay deposiciones medias parecidas a la mermelada de grosellas o de frutos rojos. Eso es importante porque uno siempre tiene que realizar en el examen físico un tacto rectal. Hay hilio, puede haber oliguria. Esto en el caso de la presentación aguda. Y en el caso de la presentación crónica va a haber un dolor postprandial muy difuso. El paciente de pronto va a estar con un adelgazamiento que no encontramos la causa. Dentro del laboratorio, en el caso agudo, va a haber una leucocitosis importante, mayor a 20.000, acidosis, un hematocrito elevado, y algo que nos va a complicar un poco es que también puede presentar amilasemia elevada. Y uno con todo el cuadro clínico antes mencionado, uno perfectamente puede pensar que podría ser una pancreatitis, pero siempre hay que pensar en la posibilidad de la oclusión de la arteria mesentérica, ¿no? En las imágenes vamos a tener una radiografía donde va a haber un hilio paralítico, vamos a ver gas intramural, me puede ayudar un ecodoppler para mostrarme donde hay un stop o una tomografía con contraste y sobre todo realizar un angiotac. Aquí vemos en las imágenes tomográficas, fíjense cómo aparece la distensión de las asas intestinales. Por supuesto hay un compromiso ya de la pared y en la angiografía vamos a visualizar zonas de stop y la angiotac me va a marcar perfectamente la zona del stop. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, tengo que tener un buen acceso venoso periférico, preferentemente una vía central, colocación de sonda nasogástrica, colocación de sonda vesical, iniciar antibiótico-terapia, recurrir a los hemodinamistas para que nos marquen la zona de la obstrucción y eventualmente realización de una endoarterectomía. Y en cuanto a la cirugía tenemos que realizar resecciones segmentarias, resección intestinal de la zona afectada. Y a pesar de todo ello, hay que tener en cuenta que la mortalidad de la oclusión de la arteria mesentérica es muy elevada. 70% a pesar de la resección que nosotros realicemos. Fíjense en las imágenes, la primera imagen a mí me va a dar una posibilidad de resección, pero en la siguiente imagen está casi todo el intestino comprometido y la verdad que el pronóstico no va a ser el mejor.
Otra de las patologías que afectan al intestino delgado son las fístulas enterocutáneas. ¿Cómo se las define? Es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Ejemplo, entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y la piel. Aquí claramente en el esquema vemos intestino delgado, ¿no? Fistulizado al colon, dos órganos huecos con una comunicación fistulosa. Y en la siguiente es de una paciente en donde se poscirugía presenta en la zona de la piel orificios fistulosos por donde sale contenido intestinal producto de fístulas enterocutáneas. Hay diferentes clasificaciones, pero la más práctica para mí es aquella que tiene que ver con el débito. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene fístulas enterocutáneas es un paciente que está alterado su metabolismo, su alimentación, su absorción, está adelgazándose rápidamente y requiere de nutrientes, requiere alimentación parenteral, por lo tanto yo tengo que saber bien qué características tiene esa fístula enterocutánea. Y tenemos las de bajo débito, que son menor de 200 mililitros de día, de débito, ¿no? La de moderado débito, de 200 a 500 mililitros día, y las fístulas de alto débito, más de 500 mililitros día, que salen por esas fístulas enterocutáneas. ¿Cuáles son las causas de estas fístulas? Bueno, la mayoría son posoperatorias, aparecen teniendo como antecedente una cirugía previa. El 75 al 90% de las fístulas enterocutáneas tienen como causal una cirugía previa. Por supuesto que un trauma también puede dar una fístula, un cuerpo extraño, la enfermedad de Crohn que empieza a alterar la pared, una tuberculosis o un paciente con cáncer también puede alterar su pared y producir una fístula, o pacientes que están recibiendo radiaciones producto de tratamiento oncológico que les altera la pared también pueden ser causa de fístulas enterocutáneas. En la fisiopatología esta depende de las estructuras afectadas, obviamente, en donde vamos a tener un orificio de origen, como se ve en el esquema, un trayecto fistuloso y un orificio de descarga. Este orificio de descarga puede estar hacia otra víscera hueca o hacia la piel. Piel que se va a ver afectada, por supuesto, ¿no? Porque la manifestación clínica va a estar dada porque el paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis, hay un hilio prolongado, hay infección de la herida, el paciente entra en un estado de desnutrición porque no hay buena absorción de los alimentos, puede haber una dermatitis alrededor de la herida, muy quemante, le produce mucho dolor al paciente y hay que protegerla con medidas utilizando cremas como por ejemplo la pasta de Caraya. El paciente puede entrar en sepsis y habitualmente estas fístulas aparecen al quinto o décimo día del acto quirúrgico. Y bueno, la evolución puede ser que cierre espontáneamente o que no, que requieran de otro de tratamiento, ¿no? El diagnóstico va a ser con el examen físico, vamos a visualizar rápidamente cuando son externas. Necesito hacer una ecografía o una tomografía con contraste y eventualmente una fistulografía para determinar las características de la fístula. Unas palabras en relación a las fístulas enteroatmosféricas. Son un subgrupo de las fístulas enterocutáneas. Ahora, son lesiones superficiales, pero múltiples, en el abdomen abierto, ¿no? Y con alto débito. Y están rodeadas algunas veces de víscera y otras veces de tejido de granulación, cuyo cierre espontáneo, la verdad que es dudoso, porque al tener varios orificios fistulosos y estar en contacto teniendo mucho débito, la verdad que el cierre es muy dificultoso. ¿Cuál es el tratamiento para las fístulas enterocutáneas? Tenemos que tener un buen acceso venoso periférico, estabilizar al paciente hemodinámicamente, tenemos que pensar en la alimentación parenteral, por lo cual tenemos que tener una vía central,
cuanto antes tenga alimentación enteral, mucho mejor para el paciente. Y por supuesto evaluar el requerimiento de cirugía, si hay que hacer alguna laparotomía o por punción percutánea para drenar alguna colección, lo tenemos que hacer, ¿no? Es importante el uso del cibaco para las fístulas enterocutáneas. El cibaco es un sistema de vacío y compactación que se realiza, ahí tenemos en la imagen superior, en donde se ve la zona abierta del abdomen casi contenido, si se quiere, en donde evidentemente tiene trayectos fistulosos, pero se ha compactado, se intenta compactar esa zona y con una aspiración al vacío llevar el débito de la fístula a un recipiente de manera tal que no contamine la zona ni produzca más irritación, ni infección, ni dermatitis. También se puede utilizar la bolsa de Bogotá, como se ve en la imagen inferior, para zonas en donde hay varios orificios fistulosos, a los fines de poder realizar de manera periódica la limpieza y la curación de la zona. Sepan ustedes que un paciente con una fístula enterocutánea requiere de un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de los clínicos, de los infectólogos, de los nutricionistas y por supuesto hasta de un apoyo psicológico, porque el paciente obviamente verse con el abdomen así en esas condiciones no, psicológicamente muchas veces no se encuentra bien. Y también está dentro de las patologías del intestino delgado las neoplasias. Dentro de ellas los tumores benignos. Digamos de ellos, hablemos de los adenomas tubulares, que son los más frecuentes, y en el ilion, que pueden dar sangrado y obstrucción. Decir que los adenomas vellosos, el 50% se malignizan. Y tenemos otro tipo de tumores benignos como los lipomas, los leiomiomas. Aquí en las imágenes podemos observar varios tumores de carácter benigno que lamentablemente pasan desapercibidos muchas veces en el tiempo porque nadie se hace una endoscopía del intestino delgado, y a veces empiezan a crecer y su manifestación es sobre todo por las complicaciones que producen, ¿no? Bueno, dentro de los tumores benignos los adenomas son los más frecuentes, localizados habitualmente en el duodeno e ilion, y desde el punto de vista histológico podemos hablar de los adenomas tubulares, los vellosos y los túbulo-vellosos. Y destacar que los vellosos, el 50% se malignizan. El diagnóstico de los adenomas los podemos hacer a través de una endoscopía, pero limitada. Pero sí es importante, por ejemplo, el uso de una cápsula endoscópica que va a transitar por todo el intestino delgado y nos va a dar un mapeo de cómo está la luz intestinal y la presencia y las características del adenoma, ¿no? El tratamiento obviamente es resección y control periódico. ¿Por qué control periódico? Porque si es un tumor, un adenoma velloso, el 50% se maligniza. También están dentro de los tumores benignos del intestino delgado los leiomiomas. Son segundos, más frecuentes, y su origen está en la muscularis mucosae, localizado sobre todo en el yeyuno y en el ilion. Y el diagnóstico muchas veces se da por la complicación que a veces pueden ocasionar. Por ejemplo, una obstrucción intestinal o un episodio de hemorragia. Otro de los tumores benignos son los lipomas. Son el 10 al 20% de los tumores benignos y están localizados sobre todo en el ilion. Y el diagnóstico generalmente se da cuando es de gran tamaño, pero cuando son de pequeño tamaño es difícil. Y los síntomas son comunes a todos los tumores del intestino delgado. Muchas veces los hallazgos son casuales cuando uno realiza una exploración concéntrica de la cavidad abdominal, si no es muy difícil. Y por otro lado están los tumores malignos. Bueno, las neoplasias malignas
más comunes del intestino delgado son el adenocarcinoma en un 40-60%, los tumores carcinoides en un 25-30%, los linfomas en un 15-20% y unas palabritas sobre los GIST, que es del 10 al 15%. Los tumores malignos, ¿cómo se presentan? Se presentan con síntomas que son muy comunes a cualquier enfermedad abdominal, ¿no? Diarrea, náuseas, vómitos, obstrucción intestinal, hemorragia crónica, astenia, adelgazamiento, melena. Son síntomas que aparecen en cualquier otra enfermedad abdominal. Y aquí tienen una imagen, les presento, les muestro la cápsula endoscópica, ¿no? Que es pequeñísima, y que está preparada para tomar de manera constante a través de un software fotos de la luz intestinal. Y ahí vamos a tener la posibilidad de hacer diagnósticos eventuales, en el caso de sospecha, de tumores benignos o tumores malignos del intestino delgado. Dentro de los tumores malignos tenemos el adenocarcinoma. 40-60% de los tumores malignos del intestino delgado son adenocarcinoma. La edad de presentación habitual es de 60-70 años. Son frecuentes en el duodeno y yeyuno proximal en un 60%. Y la clínica, como todos los tumores intestinales, dolor abdominal, diarrea, y muchas veces se lo diagnostica por su complicación, cuando produce una obstrucción intestinal que se da en un 50-70%, o hemorragia que se da en un 20-60% de estos tumores, o una masa abdominal que uno palpa, que se percibe en un 30-60%. Y estos muchas veces, a tener en cuenta, aparecen en episodios post-radiación en pacientes oncológicos, y siempre pensarlo cuando nos encontramos con una poliposis adenomatosa familiar. ¿Cómo hago el diagnóstico de un adenocarcinoma? Con una radiografía de tránsito intestinal o con una tomografía con contraste oral y endovenoso o utilizando una cápsula endoscópica. Y el tratamiento de un tumor maligno, interprétese adenocarcinoma, es quirúrgico, ¿no? Y tiene que estar acompañado de quimioterapia. Acá tenemos la imagen de cómo el adenocarcinoma de alguna manera está comprometiendo toda la pared intestinal y hubo que hacer una resección con márgenes de seguridad de este adenocarcinoma. Otro de los tumores malignos son el tumor carcinoide, su frecuencia de un 25 a un 30%. Es una neoplasia de células endocrinas intraepiteliales. Se originan en las células enterocromafines que se encuentran en las criptas del Lieberkühn. Son frecuentes en el apéndice cecal en un 85%, pero también están presentes en el ilio. Son multicéntricos y su crecimiento es lento. La incidencia, desde los 60 años, habitualmente. Y tienen algo muy particular. El paciente muchas veces sufre de diarreas, a veces el paciente dice que anda con rubores, se ruboriza la cara, el cuello, y es un paciente que tiene episodios de broncoespasmo, ¿no? En pacientes que tengan esto, siempre es lícito pensar en la posibilidad de un tumor carcinoide. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es quirúrgico, realizando una resección amplia, ¿no? Aquí vemos las imágenes de tumores carcinoides, que obviamente va a requerir tratamiento quirúrgico. Y por otro lado también están los linfomas, como parte de los tumores malignos del intestino delgado. Son neoplasias frecuentes en el ilion. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay mayor tejido linfoide. Es la neoplasia más frecuente en niños menores de 10 años y pueden presentarse como un linfoma primario propiamente del intestino delgado o formar parte de una enfermedad sistémica del linfoma, ¿no?
Puede afectar a adultos también, mayor de 40 años en adelante. Y muchas veces se puede palpar una masa tumoral. La clínica, como todos los tumores, dolor, obstrucción, perforación, diarrea o hemorragia. Aquí el paciente también puede tener mala absorción, sufrir de mala absorción y ser un paciente de bajo peso. El diagnóstico del linfoma lo voy a hacer con la clínica, por supuesto, con una radiografía de tránsito intestinal varitado, con una tomografía con contraste oral y endovenoso, a través de la cápsula endoscópica. Podemos también realizar biopsias bajo guía ecográfica, ¿no? O laparoscopías, que pueden ser diagnósticas y de ahí decidir la terapéutica. Ahí tenemos imágenes, como se ven perfectamente linfomas del intestino, ¿no? Y que obviamente va a requerir un tratamiento especial. Y por último, están dentro de los tumores malignos los GIST, que son los tumores del estroma gastrointestinal. Frecuente dentro de ellos los sarcomas. Hay una incidencia similar en mujeres como en varones para que aparezcan estos tumores y habitualmente se los ve en la sexta década de la vida. ¿Y cuál es la clínica? Bueno, generalmente son asintomáticos, aunque algunas veces pueden presentar dolores abdominales, sobre todo periumbilicales. Se puede palpar una masa en el mesogastrio. Algunas veces pacientes consultan por episodios de hemorragia digestiva. Se les hace videoendoscopía alta y no se encuentra nada. Se les hace videocolonoscopía y no se le encuentra nada. Pero bueno, claro, la zona de la hemorragia es a nivel del intestino delgado. Entonces la única forma de diagnosticarlo es utilizando la cápsula endoscópica, por ejemplo, o gamografía, ¿no? Y otras veces hacemos el diagnóstico porque el paciente ingresa por una perforación, porque estos tumores se pueden perforar. El diagnóstico lo tenemos que hacer de esa manera. Tenemos que usar la endoscopía, tenemos que utilizar tomografía con contraste y de acuerdo a eso decidir la conducta quirúrgica. Bueno, por último, he querido dejarles una bibliografía para que amplíen sus conocimientos respecto a la patología quirúrgica más frecuente del intestino delgado. Cualquier cosa, estoy para cualquier pregunta y para serles útil en todo lo que pueda. Muchas gracias.